Muchas gracias por la presencia, por el interés, por la oportunidad de discutir algunas cuestiones. Yo me voy a centrar en abordar algunos problemas emergentes o tendenciales que se presentan desde la perspectiva crítica de la cultura y de la política, cuestiones que sean problemáticas y que estén en un borde de lo que está bajo discusión. En primer lugar, yo quisiera decir que cuando hablamos de neoliberalismo y le oponemos lo popular o el populismo o las categorías antagonistas de lo neoliberal, situamos la discusión dentro de ciertos límites que desde una perspectiva crítica es interesante trascender, ir más allá de los límites que define esa distinción binaria. Es una distinción binaria. Esa distinción binaria es necesaria y es funcional al desenvolvimiento institucional y político práctico. O sea, en términos públicos y prácticos es necesario distinguir de ese modo lo que se discute. Ahora, nuestro trabajo es, como el de muchos que históricamente han intervenido en este tipo de discusiones, es resituar lo que se discute más allá de esa distinción binaria. Esto tiene muchas consecuencias porque, insisto en esta cuestión, la distinción binaria es necesaria a los efectos del carácter público que tiene una discusión. O sea, en una discusión pública no puede dejar sin resolver una serie de cuestiones y además la dimensión pública de una discusión política tiene un componente persuasivo, tiene un componente polémico, tiene un componente de legitimación que requiere entonces situarse dentro de determinados límites. Por eso una de las paradojas que se producen con estos debates es que son distintos los planos de conversación en momentos de gobiernos populares respecto de momentos en que han caído esos gobiernos o han sido derrotados, o en los momentos de penuria, de peligro, las discusiones adquieren otras oportunidades u otras circunstancias, ¿no es cierto? Esto no es ni a favor ni en contra de ninguna de las variables, pero marca diferencias. Y eso uno lo puede observar también descriptivamente, en el sentido de quienes concurren a las discusiones toman nota de esas situaciones. O sea, en el momento de un gobierno popular, una discusión pública puede afectar la continuidad de un gobierno popular, que siempre está bajo escrutinio, está bajo amenaza, está bajo coacción, ¿no es cierto? Es interesante cómo en la actualidad se deriva un tópico de los momentos de gobierno popular, que es el de la destitución, ¿no? Es decir, el de la inestabilidad o la precariedad que tiene la composición política en un momento dado, en la actualidad se deriva como acusación a la oposición, mimetizando lo que sucedía en el gobierno anterior, que tenía verdaderamente riesgos de estabilidad, mientras que el actual tiene otro tipo de composición respecto de la estabilidad muy diferente, porque son diferentes las fuerzas que intervienen respecto de lo que está puesto en discusión, ¿no? Es esto que se decía en el gobierno anterior respecto de el poder que tiene institucionalmente el gobierno es reducido, es de una proporción muy inferior a lo que podía ser esperable, ¿no? Eso era un tema de conversación. Mientras que ahora la situación está invertida, o sea, los actores que gobiernan son el poder económico, fáctico, digamos. Las condiciones fácticas de la institucionalidad están sostenidas por los actores que efectivamente lo mantienen en todas las circunstancias, ¿no? Entonces, ahí vemos como un determinado motivo asume distintas formas y se constituye alrededor de los antagonistas, ¿no es cierto? Por eso cuando tenemos una discusión sobre cultura y política, no lo tenemos meramente como una cuestión conceptual o como una discusión de ideas, sino que las conversaciones concurren a la propia lucha política y de poder, ¿no es cierto? Esto es algo que se metaforizaba anteriormente con la figura de la batalla cultural, que tenía sus limitaciones y sus alcances respecto de qué permitía pensar.
Pero cuando se habla de antagonismo y de cultura, se habla de la complejidad que tiene los intercambios retóricos, las disposiciones conceptuales, las caracterizaciones. Todas esas cuestiones tienen sus propias determinaciones, su propia complejidad. Entonces, ese es el marco dentro del cual planteo que una configuración binaria entre neoliberalismo y populismo tiene una racionalidad inherente, tiene una lógica. No es que si uno dice trascendamos esa distinción para abordar toda una serie de problemas que en algunas circunstancias no son tan susceptibles de ser abordados, no estamos hablando en términos de corregir o de rectificar una formulación binaria, sino en términos más complejos, en términos de cómo las conversaciones tienen ciertas oportunidades o ciertas localizaciones que son variables según momentos históricos y según también espacios sociales y políticos, ¿no? Ahora mismo podemos ver cómo ciertas discusiones públicas están limitadas por coacciones, por la represión, por las provocaciones del aparato jurídico. Por lo tanto, si uno relaciona esto que estamos conversando con el problema de la institucionalidad democrática, también puede decir algo, porque la institucionalidad democrática plenamente realizada sería aquella circunstancia ideal en la cual una discusión pudiera expresarse de una manera no determinada por lo estratégico. Esta era la vieja discusión que planteaba Habermas, ¿no? Que era ideal, pero tiene una pertinencia. O sea, cuanto más estrecha el horizonte de la institucionalidad democrática, más estratégicas deben ser las intervenciones, porque están a la defensiva respecto a las consecuencias que puedan tener. Esto es algo que hoy lo vemos muy claramente, eso, ¿no? Es decir, los actores que se ven necesitados de sostenerse en términos de lucha gremial o política o cultural, no pueden ser transparentes, no pueden ser completamente explícitos de las formulaciones que proponen, porque se encuentran bajo circunstancias de coacción, ¿no? Entonces ese es un problema, y no es solamente un problema en los propios términos estratégicos de lo que estoy diciendo, sino que es un problema discursivo, conceptual y político, en el sentido de que demandar una institucionalidad democrática más plena o más ampliada implica demandar las posibilidades de una conversación. Y esto es parte del problema político, es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad de una conversación. Entonces, eso nos lleva a uno de los problemas que vengo hace mucho tiempo preocupado, interesado, que es el problema que se ha formulado en términos de legitimación, en términos de violencia simbólica, en términos de legitimación, en términos de libertad de expresión, que es un vasto problema que ha tenido distintas instancias y distintas circunstancias, y que siempre queda desplazado. Es un problema de muy difícil abordaje, porque cuando sucede una circunstancia de violencia simbólica tiene una gran eficacia, pero a la vez es muy difícil de conceptualizar. ¿Por qué? Bueno, primero porque cualquier discusión sobre violencia simbólica, es decir, sobre deslegitimación, difamación, destrucción de la autoestima, lógicas del humor, de la sátira, los dispositivos de la injuria como parte de la discusión política, el denuncismo, las prácticas de denuncia que suponen una determinada lógica, o sea, las prácticas de denuncia suponen una determinada lógica. Con aquel que es denunciado no se establece una discusión, solamente se lo enjuicia. Entonces, cuando las conversaciones se constituyen en configuraciones retóricas de denuncia, esa es una forma en la cual, bajo la apariencia de una institucionalidad democrática y de una conversación democrática, donde los actores intervienen poniendo en evidencia asuntos que parecerían de importancia, sin embargo, lo que se desenvuelve es un mecanismos intimidatorios de destrucción de identidades, de coacción moral, de pánico moral, o sea, situaciones que acallan a opositores, que los reducen al silencio o a la marginalidad, y eso es a través de una presunta intervención moral, ¿no es cierto? Hay una presunta intervención moral que atribuye a una serie de actores un grave defecto
que no los hace merecedores de la intervención social o pública. Esto lo vemos continuamente, es decir, los años del gobierno anterior estuvieron bajo esa sombra, sometidos en forma constante a un deterioro, a una erosión de esa naturaleza, y ni bien se produjo el cambio de gobierno, se produjo una afluencia de ese tipo de lógicas, ¿no es cierto? Cuando nos preguntamos sobre cómo se constituyen las corrientes de opinión o cómo determinadas evoluciones de las adhesiones o los rechazos tienen lugar en la sociedad, vemos de qué modo las acciones que se realizan sobre el colectivo social están vinculadas con obtener resultados en este sentido. Es decir, en estos últimos 2 años y medio hemos visto cómo las identidades políticas que gobernaban con anterioridad son empujadas a la condición del silencio y el delito. Es decir, hay una construcción retórica que empuja a un tercio de la población, ¿no? A un tercio de la población política a estar caracterizada como delictual, ¿no? Y eso ocurre a través de una serie de procedimientos de carácter retórico, ¿no es cierto? Por ejemplo, la prensa se convierte retóricamente en interpelación fiscal o judicial, ¿no es cierto? Yo no le pregunté lo que usted me está contestando, yo le pregunté otra cosa, respóndame a lo que estoy preguntando. Ese tipo de enunciado es un enunciado del no al lugar del juez, es un enunciado del poder, es un enunciado donde usted está bajo caución de un interrogante. Es también el tipo de respuesta que podría dar un examinador, un inquisidor, o sea, en un examen escolar o en una inquisición o en un juicio, ¿no es cierto?, donde hay una relevancia o una pertinencia del asunto que está en discusión y hay una autoridad que fija los límites de la conversación de manera unilateral, de manera simétrica. Yo le pregunté esto, usted me tiene que responder a lo que yo entiendo que le pregunté y no puede desviarse de lo que le pregunté, y si se desvía de lo que le pregunté incurre en una falta. Esto en un juicio tiene ciertas consecuencias, en un contexto periodístico, de prensa o público tiene otro tipo de consecuencias, pero que son homólogas a las que se establecen en una instancia judicial. Es decir, hay una falta, hay por lo tanto a continuación una exclusión. Yo lo puedo hacer retirar de la sala, le puedo imponer una sanción, le puedo imponer una multa, y en el caso de la prensa o de la esfera pública, lo que le impongo es una lesión de la autoestima, una referencia injuriosa, una descalificación moral. ¿Por qué? Porque usted es culpable de algo de lo cual lo estoy acusando y solo puede reconocer aquello de lo que estoy acusando y solo puede oponer defensa a la acusación que le estoy haciendo. Ahora, eso no es una conversación. Es decir, eso no es una conversación democrática, porque una conversación democrática es aquella en que yo estoy en condiciones de poner en tela de juicio no la acusación de la que estoy siendo objeto, sino las premisas de esa acusación. O sea, ¿cuáles son los criterios por los cuales se establece que un determinado argumento es susceptible de inculparme de algo? Si yo no puedo discutir eso, no hay una discusión democrática. En un juicio no es una instancia democrática. O sea, un tribunal no es una instancia democrática, porque lo que hay es una aplicación de la ley con pruebas que justifican por la instrucción fiscal el desarrollo de una acusación. Por lo tanto, cuando se trata de un juicio, o sea, de una situación fuera de la ley, hay una situación que es la fuerza de la ley que se impone sobre el acusado. Esa no es una escena democrática. La escena democrática es una escena en la cual los interlocutores se encuentran en paridad, en iguales condiciones de establecer acuerdos, negociaciones, decisiones, por el procedimiento que se determine. Entonces, esa manera de proceder en términos de una economía de la violencia simbólica, es decir, intercambios discursivos que producen ciertos resultados y que se imponen como formas culturales establecidas y reconocidas, o sea, como formas culturales que finalmente no se discuten, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo de esos eventos que tiene un largo proceso, ¿no es cierto?, y momentos de ascenso y de descenso en la historia social,
pero que entre nosotros tuvieron una instancia de emergencia singular en el año 2008, con el llamado conflicto del campo, ¿no es cierto?, en donde frente a la imposición de retenciones, más allá de cuánto pudieran estar fallidas desde el punto de vista técnico, económico, ¿no es cierto?, como muchas veces se discutió, más allá de todo eso, y siendo pertinente como hubiera sido una discusión de esa naturaleza, lo que ocurrió fue otro fenómeno, que fue este que estamos diciendo, o sea, un fenómeno de desplegamiento de fuerzas retóricas y políticas en un sentido descalificatorio, en un sentido estigmatizante, clasista y racista, que dio lugar a intervenciones institucionales de carácter vinculado con derechos humanos, porque la matriz de derechos humanos es la que permite oponer resistencia a este tipo de intervenciones. Ahora, todo esto, que siguió una larga saga que estuvo vinculada con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue una manera de un intento que se hizo de institucionalizar unas formas democráticas de intervención pública, lo cual implicaba consecuencias muy profundas respecto de la propiedad de los medios de comunicación, respecto de las modalidades de intervención pública en términos de violencia simbólica. Todas esas cuestiones estuvieron en el centro durante varios años y finalmente colapsaron frente a el modo que se desenvolvieron los acontecimientos. Es decir, colapsaron. Hubo una derrota. Parte de la derrota política que se produjo en el pasaje de un momento al otro histórico, institucional, tiene que ver con esa cuestión. Porque la descalificación, que tuvo muchas características de tipo estético, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cadena se convirtió en un significante descalificatorio, ¿no es cierto? Es algo que parece trivial, es muy difícil justificar una magnitud como la que se ha producido en el sentido de decisiones político-económicas por una razón tan trivial. O sea, es como si, bueno, no sé lo que me decís, pero tampoco me gusta tu cara, no me gusta cómo me hablas, no me gustan tus uñas, ¿no? Son argumentos que se han dicho inclusive desde posiciones intelectuales, de posiciones de gran densidad intelectual, se decía, no me gustan las uñas, ¿no? Es casi una paráfrasis del Heidegger que decía de Hitler, me gustan sus manos. ¿Por qué hago esa referencia casi impertinente? Porque es el modo en que transitan expresiones afectivas que contribuyen a constituir determinadas asimetrías o categorizaciones, ¿no es cierto? Y esto, respecto a la tradición populista, peronista en la Argentina, ha tenido un papel fundamental, que es bien conocido históricamente, ¿no? Es decir, desde la recaptura de la difamación como orgullo, digamos, contrafáctico que hacen los movimientos sociales, los diversos movimientos sociales toman los términos con los que son injuriados como términos de identidad afirmativa, ¿no es cierto? Eso ha pasado con grasitas, cabecitas, ¿no es cierto?, etcétera. Descamisados, ¿no es cierto? Esa es una expresión de las más notorias en ese sentido. Y este proceso, en el periodo reciente, no ha tenido esa deriva exitosa, llamémosla así, simbólicamente exitosa, sino que estamos en un momento de declinación en ese sentido. Y esa es una de las variables que ha contribuido al escenario en el que nos encontramos. Este es un problema que a mí me parece de enorme trascendencia y que es interesante que muchos de los que intervienen en estas discusiones ignoran completamente estos problemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno podría decir toda la atribución que se ha dado al triunfo electoral que se produjo en el 2015 respecto de que comprendía algo que no había sido comprendido, de que había aspiraciones o anhelos o deseos colectivos que habían sido satisfechos por esa nueva instancia electoral y que antes no habían sido comprendidos, omite estas dimensiones más oscuras o más conflictivas del devenir sociopolítico, ¿no es cierto? Y esa omisión permite entonces atribuir una serie de méritos y de virtudes a esa instancia política que se produjo, ¿no? Por más que ahora están en crisis, ¿no? Pero durante un par de años parecieron tener una cierta vigencia.
¿Por qué es difícil el problema de la economía de la violencia en relación a la violencia simbólica? Porque entra en colisión con una noción ingenua de la libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión, tomada de un modo ingenuo o de un modo literal, supone una neutralidad o una suspensión de crítica respecto de la violencia simbólica, ¿no es cierto? Y esto responde en distintos ámbitos históricos, en distintas tradiciones, a diferentes posicionamientos respecto de este tipo de problemática, ¿no es cierto? Es decir, así como hay países que tienen posturas normativas con respecto al negacionismo de los crímenes de lesa humanidad, como pasa en Europa, hay otros, como Estados Unidos, que tienen actitudes completamente liberales al respecto. Es interesante que las actitudes respecto de estos problemas coinciden con si en esos países tuvieron lugar crímenes de lesa humanidad o no tuvieron lugar crímenes de lesa humanidad. En Estados Unidos no tuvieron lugar en su propio territorio crímenes de lesa humanidad de la forma que sucedió en Europa. Por lo tanto, la acción que desenvolvió crímenes de lesa humanidad ocurrió en otra parte. Y por lo tanto, la libertad de expresión irrestricta que se tiene en Estados Unidos con respecto a esos motivos no interpela a colectivos que en el pasado fueron perpetradores directos. Eso no quiere decir que en Estados Unidos no haya conflictos de tipo racial o que no haya derechas criminales y otro tipo de cosas, pero no ha habido una configuración estatal perpetradora de crímenes de lesa humanidad en su propio territorio contra su propia población del modo en que ocurrió en Europa. Esto tampoco los exime y los convierte en una suerte de pureza moral, porque sucede otro tipo de acontecimientos, como sabemos, vinculados con el racismo, por ejemplo, ¿no? Pero tiene una naturaleza diferente. Y en esos temas sí hay restricciones establecidas cultural y políticamente respecto de la violencia simbólica. Es decir, en Estados Unidos, referirse a los colectivos étnicos de maneras violentas se problematiza, mientras que no se problematiza del mismo modo la violencia simbólica relacionada con crímenes de lesa humanidad. O sea, hay una distinta actitud. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un problema con los crímenes raciales. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen clara conciencia de que un enunciado públicamente proferido respecto de la etnicidad o de la problemática racial puede generar violencia efectiva, puede producir linchamientos, puede producir habilitación de formas policiales de violencia, como hemos visto con frecuencia. O sea, cada vez que se permite un tipo de discurso público de esa naturaleza, se verifican consecuencias más o menos inmediatas y por eso se tiene una conciencia clara del vínculo que hay entre violencia simbólica y acciones efectivas. Pero con la perpetración de crímenes de lesa humanidad no sucede lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos además ha tenido una historia de intervención como el gran actor militar y político, tanto en la Segunda Guerra Mundial como con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Entonces se autoidentifica como un árbitro garante de derechos humanos y de la libertad de expresión. Pero toda esa construcción, fíjense que por algo la vemos como contradictoria cuando la señalamos en relación a la problemática racial en Estados Unidos. Ahí hay una contradicción. Es decir, ese árbitro de derechos humanos, tanto a nivel nacional como en el exterior de ese país, no se verifica en esos términos respecto a la cuestión racial. Pero tenemos que acordar que es diferente lo que sucede respecto de la problemática de la relación entre violencia simbólica y crímenes de lesa humanidad. Mientras que en Europa, donde los crímenes se perpetraron en la mayor parte en el continente, en todo el continente europeo, ¿no es cierto? No lograron hacerlo en las Islas Británicas, que no fueron ocupadas en el nazismo, pero fue ocupado todo el continente europeo, prácticamente todo el continente europeo de un modo o de otro, y eso ha producido una parte muy importante de la población como cómplice, perpetradora, partícipe de complicidades, ¿no? De intervenciones criminales, etcétera, etcétera. Entonces, esos actores siguen vigentes. Por eso la problemática del negacionismo es susceptible de un tratamiento normativo. ¿Y cómo es nuestro caso, que siempre se inspira en las experiencias antecedentes, ¿no es cierto?, o de otras latitudes? El nuestro es un caso
en donde en nuestro ámbito nos inspiramos desde el punto de vista normativo en las tradiciones norteamericanas. Eso es una cuestión histórica de larga data que ha sido instituyente en el continente y en nuestro país respecto de una marca liberal en relación a la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión, por supuesto, ha sido interrumpida brutalmente por golpe de Estado, etcétera, pero la libertad de expresión se piensa en términos liberales, como algo que no debe ser interferido por interpretaciones jurídicas o normativas de los dichos y de las expresiones. Esa es una cuestión que funciona de esa manera entre nosotros. Pero al mismo tiempo hemos tenido la perpetración de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto tenemos ese problema, tenemos el problema que tiene Europa. Lo tenemos como lo tiene Europa, no como lo tiene Estados Unidos. Es decir, lo tenemos de una manera y lo hemos vivido con una intensidad dramática en los últimos años, en el sentido de intervenciones públicas que ponen en escena una compleja retórica respecto de la desaparición y que suscita toda una serie de consecuencias. Este es un problema de enorme actualidad y que cruza la discusión que estamos planteando en sus antecedentes recién y en el modo en que ahora se trataría de encararla, ¿no? Es decir, ¿de qué modo la cruza? Bueno, algunas formas han sido más o menos evidentes y se instaló la problemática del negacionismo en los últimos 2 años, ¿no es cierto? Era una cuestión que no tenía antecedentes en nuestras prácticas culturales y de derechos humanos en Argentina. No habíamos caracterizado el negacionismo como un problema con el carácter público que adquirió últimamente. Era una cuestión más bien conceptual, que podía ser susceptible de interpretaciones sobre los discursos, casi diría académica, hasta hace 2 años, ¿no es cierto? En este último lapso se desencadenó la cuestión y fue caracterizada de esa manera por múltiples actores, ¿no es cierto? Y actoras que empezaron a hablar de negacionismo. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía con el respecto? Bueno, la circulación de discursos de violencia simbólica respecto a un evento del pasado, que al ser proferido de una manera determinada, lo que sucede es que varias cosas, porque no se trata de decir que no ocurrió lo que ocurrió, el negacionismo no es eso, es una expresión bastante singular que ha tenido que ver con experiencias locales, como las de los crímenes de lesa humanidad europeos y otros, que no tiene antecedentes históricos. Es una suerte de neologismo, de creación del siglo XX, que está vinculada con la singularidad de estos acontecimientos tal como ocurrieron en el siglo XX, y que nosotros hemos replicado a nuestra manera en la Argentina y en el Cono Sur y en otros lugares de América Latina, y que entonces plantea una configuración en términos de retórica histórica o historiográfica respecto del pasado reciente. O sea, hay una configuración retórica, insisto, es decir, un pretexto, una justificación historiográfica de una posición ético-política, que lesiona las memorias, las condiciones traumáticas de los sobrevivientes, las condiciones de la repetición del horror, interviene sobre esas condiciones, las lesiona, porque banaliza, traumatiza, produce angustia, incertidumbre, ¿no? Produce un efecto de violencia simbólica de enorme magnitud. Y esto tiene una relativa independencia de la facticidad, o sea, de los hechos. Esto lo hemos experimentado muy nítidamente en este tiempo reciente, ¿no es cierto? La cuestión de cómo se produce una desaparición y se actualizan todos los tópicos de la desaparición y del negacionismo. Es decir, aparecen versiones, rumores, muy rápidamente desmentidos o sin fundamento. Los familiares del desaparecido son motivo de irrisión, de maltrato, de difamación, de coacción, de espionaje, ¿no es cierto? Todo bajo cuerda,
¿no es cierto? Es decir, es una situación donde al intervenir el Estado se produce una gravísima lesión de la convivencia democrática, ¿no? Lo que está en juego ahí no es la facticidad, no es lo que efectivamente ocurrió, sino las expectativas, los imaginarios, la forma de representarlo, las relaciones entre los actores, ¿no es cierto? Es decir, el modo en que se agrede y se lesiona la figura de la desaparición, el acontecimiento mismo, los actores involucrados, los familiares, todos esos acontecimientos adquieren una enorme dramaticidad. Y esto queda reforzado por el momento en el que aparece el cuerpo de Santiago Maldonado. Cuando aparece el cuerpo hay una nueva operación que tiene un carácter negacionista, porque el negacionismo ahí consiste en denegar el sufrimiento acontecido, las desfiguraciones retóricas, el trato, todo eso queda sepultado bajo la aparición del cuerpo, ¿no es cierto? Y esa es una operación negacionista porque lo que niega es la necesidad de determinar qué fue lo que efectivamente pasó. En eso hay una homología con la desaparición, porque la desaparición también pone en tela de juicio qué es lo que efectivamente sucedió. Es el problema de la verdad respecto del pasado reciente. ¿Qué es lo que efectivamente sucedió? No se trata de que determinadas personas desaparecidas, de ellas sabemos que ya no viven, como en algún momento fue incierto, en otro momento quedó en evidencia, en una evidencia latente, porque mientras no aparece el cuerpo, o sea, la cuestión de desaparición produce un trauma de largo aliento, porque la no aparición del cuerpo, y de ahí las discusiones sobre el equipo de antropología forense, las intervenciones fácticas sobre la desaparición, que hacen posible entonces obtener una cierta conclusión de la experiencia traumática, aun cuando no se revela la verdad de qué fue lo que efectivamente ocurrió. Pero hay un cambio que se produce para algunos actores, no para todos, con respecto a la aparición del cuerpo. Recordemos que ha habido familiares que se han negado a involucrarse en la búsqueda de los restos, de los huesos, de los cuerpos, ¿no es cierto?, que han querido preservar un modo de la memoria exento de la facticidad, lo cual es perfectamente legítimo. Es tan legítimo desde un punto de vista anamnético, ético, moral, que alguien quiera recuperar restos o que no los quiera recuperar, porque es una cuestión privativa de la subjetividad de quienes intervienen en estas cuestiones, de quienes han sido afectados tan gravemente por un acontecimiento trágico y tienen entonces la prerrogativa de tener una iniciativa propia sobre cómo proceder con respecto a las memorias de cada familia o de cada grupo o de cada actor o actora, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha llevado entonces a una situación en la cual nos encontramos con una conversación muchas veces trivial, muy brutal, también violenta en sí misma, cuando lo que se releva de estas conversaciones es lo que sucede en las redes, lo que sucede con los trolls. O sea, digo con esto, no solo hay intervenciones brutales, que son las de los propios trolls, sino que también la conversación a la que nos vemos arrojados, en la que estamos instalados con respecto a estos problemas, tiene una violencia implicada, porque no hay la oportunidad de una analítica reflexiva, de una paz discursiva, de un ámbito conversacional, como el que podemos intentar en una circunstancia como esta, ¿no es cierto?, en donde de lo que se trate no es de una situación de combate, sino de reflexión, más allá de que una reflexión siempre está comprometida también con un campo de fuerza, con un campo político. No se trata de que tenga ninguna neutralidad, pero hay un tiempo de la conversación, hay un tiempo del examen de los asuntos, que es lo que en la esfera pública se ve agobiado, se ve abolido, ¿no? Entonces, en este ejemplo vemos cómo se da esta cuestión del antagonismo binario entre unas y otras formas de gobierno o de posicionamiento ideológico que contribuyen a cerrar un horizonte de creación cultural, de discusión política
un horizonte conversacional, un horizonte de expectativas, ¿no? Esa es una cuestión que sigue además abierta, porque es muy presumida la hipótesis gubernamental sobre que simplemente se puede ganar tiempo clausurando las discusiones, operando de una forma coactiva, de una forma difamatoria o con ciertos modos de censura, y con eso lograr ganar tiempo, mantener continuidad y hasta olvido. Siempre está la apuesta por el olvido. Pero nosotros hemos construido una tradición de larguísima data ya, donde no hay olvido, el olvido no tiene lugar, es decir, puede haber momentos de reflujo. Y con esto llego al punto que quería señalar respecto de cómo en nuestro ámbito ha habido un encaminamiento de los problemas de la violencia simbólica, que no es ni el de Estados Unidos en una versión liberal, ni el europeo de normativo, sino una manera mixta que a veces admite ciertas intervenciones normativas, ciertos criterios que se pueden tomar del plexo jurídico, muy limitados, porque prevalece el criterio liberal, y prevalece también la voluntad de no intervenir de manera normativa. Entonces, el modo que en nuestra sociedad esto se ha encaminado es a través de la acción social. Como muchas otras cuestiones, la nuestra es una sociedad que interviene a través de los movimientos sociales. O sea, cuando hay un conflicto que no se puede resolver institucionalmente o jurídicamente, se resuelve o se encara a la manera del movimiento social, que es lo que pasó con la problemática del negacionismo. Movimientos sociales seleccionaron o determinaron ciertos enunciados y bueno, lograron la renuncia de funcionarios, lograron orientar la discusión pública y eso fue a través de la protesta, fue a través de la movilización, que en alguna de sus formas se denomina escrache, que es una expresión bien problemática, que habría que localizar en un momento histórico que ya transcurrió, pero reaparece cada tanto porque es una forma defensiva en relación a la violencia simbólica, que tiene su propio componente simbólico también, y que sirve como instrumento colectivo para encaminar una cierta resolución o una cierta respuesta a condiciones conflictivas. Y esto tiene una gran intensidad, es una forma cultural, la del movimentismo. Es una forma cultural que suele ser criminalizada. Entonces ahí tenemos también un modo de referir, no ya, como hacía hace un momento, a la institucionalidad, sino a la socialidad, a lo societal de los movimientos, que tiene un carácter informal, tiene un carácter aluvional, tiene un carácter caracterizado. La palabra espontaneidad es muy difícil, pero lo que describimos como espontaneidad tiene que ver con no con que no haya tenido algún grado de planificación. Fíjense que este es un tema interesante también de cómo se producen las discusiones públicas. Algo es espontáneo si se enciende como una llama, pero para que se encienda algo como una llama tiene que haber combustible, tiene que haber una chispa. O sea, la noción de la espontaneidad que se nos requiere cuando se trata de una discusión de este tipo es que no haya habido nada antes, es como una creación ex nihilo. Algo tiene que aparecer de la nada para que pueda ser llamado espontáneo. Pero en realidad, si analizamos los acontecimientos, llamamos espontáneo a algo que no fue predecible. Es decir, algo que en la víspera no estaba como posibilidad. Que nadie había dicho el día anterior que iba a ocurrir tal o cual cosa. Eso es un acontecimiento espontáneo. El componente espontáneo de las movilizaciones es que en la víspera uno no sabe cuánta gente va a ir. Por eso, en la discusión sobre si se trata de espontaneidad o programación, si algo fuera completamente programado, por ejemplo, ¿qué es algo completamente programado? Una movilización de tipo de seguridad o militar. Si yo, en términos militares o de seguridad, que es cuando doy órdenes a un colectivo que las va a obedecer, que es lo que se quiere homologar a los movimientos sociales, que estarían encuadrados bajo una conducción de carácter autoritario. Bueno, cuando las cosas ocurren de esa manera, en el caso militar yo puedo predecir cuántos se van a movilizar. Yo movilizo a 100, se movilizan 100. ¿No? Si falta uno es porque anunció que estaba enfermo y está en el hospital con autorización médica y si no se lo sanciona, ¿no es cierto? En términos de ciertos encuadramientos políticos tradicionales también puede ocurrir eso, ¿no es cierto? Hay
formas políticas de encuadramiento que tienen ese grado de rigor. Pero cuando lo que sucede es que en la víspera no hay la posibilidad de preanunciar qué es lo que va a suceder, bueno, parte de la eficacia del movimentismo social, tal como nosotros lo practicamos, es esa incertidumbre sobre qué magnitud va a tener una movilización. Es decir, siempre tenemos una discusión a posteriori sobre cuánta gente va a haber, pero fíjense que nunca tenemos una discusión precedente. No hay discusiones precedentes, hay estimaciones, pero no se las participa de demasiada importancia, ¿no? Quizás no tenga que yo que dar ideas, ¿no? Porque al decir esto podría ocurrir que alguien se lo tomara en serio y se produjera una actitud difamatoria en la víspera y se dijera cuánta gente va a ir, si va tanta gente vale, si no va tanta gente no vale, algo que está muy latente, pero lo cierto es que lo que constituye el ingenio y la creatividad de los movimientos sociales es justamente su permanente iniciativa frente a lo no predecible. En eso consiste el movimentismo social. Es la lógica de la resistencia, es la lógica de las culturas políticas de los oprimidos. Es decir, la opresión es lo predecible, porque el poder consiste en hacer predecible los acontecimientos. Por lo tanto, los oprimidos tienen toda su expectativa puesta en lo impredecible, ¿no es cierto? Es decir, en aquello que el poder no espere. El poder no espera el comportamiento inesperado de los oprimidos. Por lo tanto, en eso reside la posibilidad de los oprimidos de emanciparse o de atenuar los daños de los que son objeto. Por eso, una discusión democrática es una discusión donde estos fenómenos se atenúan, ¿no es cierto? Si lo que yo tengo es una condición muy asimétrica, donde lo que está en juego es la predictibilidad, ahí no hay transparencia, no puede haber transparencia, yo no puedo decir lo que voy a hacer. Fíjense ustedes que en la medida en que se produce un aumento de la conflictividad, sobre todo en este año, se incrementan los acontecimientos públicos y los enunciados que no enuncian qué es lo que va a suceder. O sea, se producen conversaciones sobre algo que no se sabe si va a ocurrir o no y cómo va a ocurrir o no. ¿No es cierto? En el orden del poder, también hay una forma en que esto ocurre, que es la especulación financiera. O sea, la especulación financiera son actos no programados, son actos de incertidumbre. En el campo de la incertidumbre es donde es posible apostar y sorprender a otro que no apostó y uno se le adelantó para obtener ganancias. ¿No es cierto? En un contexto como ese, que a la vez produce enormes incertidumbres en el campo de los oprimidos, bueno, se acentúan las formas de los antagonismos, y entonces adquiere un cierto tono el modo en que se produce la confrontación simbólica en la esfera pública. Es lo que estamos viendo en estos días muy claramente, ¿no? Es decir, es un gran estado de incertidumbre y actores que intervienen de distintas maneras. Por eso las formas tecnológicas del espionaje adquieren una importancia tan grande por parte de los regímenes de control, ¿no? Es decir, necesitan anticipar movimientos. Esto no es algo nuevo, pero adopta formas novedosas en el modo en que está aconteciendo en el presente. O sea que lo que nos vamos encontrando gradualmente es con una retórica de la institucionalidad democrática cada vez más vacía, cada vez más irrelevante, se vuelve cada vez más irrelevante. Entonces se empieza a hablar de un modo que ya se venía hablando de hace mucho, porque esto no es nuevo, que es sustituir las prácticas políticas y culturales democráticas por algo llamado la democracia, que es un emblema o una categoría metafísica que se remite a los límites institucionales formales de las condiciones de convivencia. Entonces, desde ese punto de vista, simplemente se legitima, por ejemplo, el hambre o la pobreza, porque hay determinadas normas formalmente establecidas sobre lo que está ocurriendo. Y entonces puede haber una conversación pública, eso lo hemos venido observando también en el último tiempo,
en donde las condiciones efectivas de la vida de millones de personas son omitidas en la discusión pública. Y en este sentido, las operaciones que describía antes de violencia simbólica, que recluyen a los actores políticos vinculados con los oprimidos, los recluyen, los deterioran, los subordinan, los censuran, los criminalizan. Entonces, cuando ocurre eso, se dan condiciones en las cuales no se logra perforar esa barrera de omisión de las condiciones de existencia de millones de personas. Y eso es un modo en que está ocurriendo el evento en la actualidad. O sea que ahí tenemos uno de los andariveles que son significativos para los movimientos populares, que ha sido advertido de esa manera, con una singularidad y con una intensidad que no ha tenido en otros lugares, que es la cuestión de los derechos humanos en la Argentina reciente, ¿no es cierto?, que no remite al pasado solamente, sino que remite a la forma en que se encara el pasado en el presente y las formas sociales en que se desenvuelven los conflictos políticos en la actualidad. Entonces, esta es una cuestión que, respecto de la cual el actual periodo fracasó en controlar, fracasó en ofrecer un modelo formal que pudiera satisfacer las necesidades de un gobierno neoliberal manteniendo las formas, que es algo que ha ocurrido eventualmente en otras localizaciones geográficas, pero que en el nuestro inmediatamente ha entrado en crisis. Y ha entrado en crisis por ese carácter movimentista que han tenido los movimientos de derechos humanos, es decir, los discursos de derechos humanos en nuestro país. Es decir, no se trata de una serie de cuestiones conceptuales o formales o retóricas que tienen lugar, por ejemplo, en las academias en otros países, sino que están arraigadas en la vida social de manera extrema, de manera muy intensa. Esto no es propio en otras sociedades. Por eso lo hemos visto extendido a muchos acontecimientos, ¿no? Es decir, familiares o sobrevivientes respecto de una serie de dramas o de tragedias o de distintos conflictos que se afilian a la problemática de la memoria, ¿no es cierto? De hecho, lo que uno observa en la discusión política argentina es que todos los actores tienen que involucrarse con la problemática de la memoria. No hay alguien que pueda venir y decir esto es negligible. Inclusive los perpetradores tienen que autoasumirse como detentadores de una memoria, de la memoria de los perpetradores, ¿no? Es decir, emulan los mismos discursos, ¿no es cierto? En el fondo, la lógica del negacionismo es una emulación del discurso de la memoria a través de una retórica historiográfica, ¿no es cierto? Es decir, ¿con qué tiene que ver esto? Con la magnitud del horror. El horror tiene una magnitud y unas características que lo hace inconmensurable con la vida en común. Esta es una cuestión también muy importante de señalar y que es uno de los rasgos que diferencia el crimen de lesa humanidad respecto de la guerra. Las guerras, que las hemos visto difusamente confundidas con los crímenes de lesa humanidad en la actualidad, o sea, desde que hay crimen de lesa humanidad, el crimen de la guerra, el acontecimiento de la guerra se vuelve inconmensurable, se vuelve inasimilable en términos de épica. Es decir, este es un suceso del siglo XX que no hemos terminado de comprender. Por eso es un problema tendencial, es un problema emergente. Durante siglos la guerra era asimilable en términos de un acontecimiento de la cultura, de las prácticas, de lo que llamamos hoy en día prácticas sociales. Es decir, la guerra era algo doloroso, algo terrible, pero formaba parte de la vida. No era algo que no debiera ocurrir, no era algo inconmensurable, inimaginable, algo que no debiera ocurrir nunca más. Nada de eso sucedió durante milenios. Durante milenios. Por eso cuando hablamos de memoria, en los términos que lo hacemos en la actualidad, eso no es aplicable al pasado remoto. Los derrotados en las guerras eran tratados como esclavos y eso estaba naturalizado. No es que no hubiera discrepancias al respecto, pero hubo una historia cultural, una historia sociocultural
que hoy está en revisión respecto de sus premisas, pero que produjo formas lingüísticas que nos habitan en la actualidad. Este es un problema, porque usamos las palabras del pasado para referirnos a la actualidad. Este es un problema porque las palabras también hablan por nosotros, dicen algo por sí mismas, somos hablados por ellas. Entonces, el discurso épico, como una suerte de cáscara vacía, sigue teniendo una suerte de presencia fantasmal en la actualidad, cuando nos encontramos necesitados de formular otro tipo de discurso, que lo que llamamos discurso de la memoria es un modo de formular otro tipo de discurso respecto de lo que ha sido la tradición del discurso épico. Entonces, ¿qué sucedió con esa cuestión que habita entre nosotros de una manera difusa? El hecho de que hayan acontecido sucesos durante todo el siglo XX, en donde, tanto en los crímenes de lesa humanidad, como en las situaciones también de guerra, grandes multitudes son tratadas de manera inerme, ¿no es cierto? Porque si bien hay una discontinuidad entre el crimen de lesa humanidad y llamémoslo crimen bélico, porque entendemos lo bélico como crimen también, ¿no es cierto? A pesar de que en los discursos jurídicos hay una atribución de legalidad a ciertos acontecimientos bélicos, sin embargo, en el orden cultural esto es muy confuso del modo en que está siendo tratado, porque más bien consideramos la guerra como una tragedia inadmisible, no lo consideramos como un recurso legítimo. Por supuesto que esto también implica diferencias entre distintas culturas, pero en nuestras culturas americanas no toleramos la exhibición de la violencia, nos parece algo extremadamente inaceptable, ¿no es cierto? Hay una ambigüedad con respecto a la cuestión, pero contrasta sí claramente con la tradición épica. En la tradición épica no había un problema con eso, ¿no es cierto? Es decir, si vamos, por ejemplo, a la iconografía artística, pictórica de largos periodos, la violencia bélica es un objeto estético digno, susceptible de contemplación, en términos icónicos, en términos literarios, en términos dramáticos, forma parte de la experiencia, ¿no es cierto? El combate, el uso de armas, la posibilidad de perder la vida en esos términos, asume formas de lo que hoy llamamos subjetividades, en términos de narrativas, en términos de afectos, en términos de relatos, ¿no es cierto? Bueno, todo eso ha cambiado, y yo lo resumiría en esta ocasión y en este momento en relación a el modo en que en el siglo XX las tecnologías produjeron un estado de cosas, una condición de la violencia que pone a multitudes en condiciones de inermidad respecto de la violencia administrada. Eso pasa con los bombardeos. Eso empezó en la Primera Guerra Mundial, empezó antes, ya cuando las armas adquirieron una agresividad que superaba la capacidad humana de ofrecer resistencia o de agredir, o sea, de combatir. O sea, durante milenios el combate estuvo articulado con una cierta competencia corporal. Lo que hace el siglo XX es desvincular el combate bélico de la competencia corporal. Por supuesto que esto no ocurre de una manera definitiva ni clara, porque hay marchas y contramarchas, ¿no es cierto? El discurso bélico de la infantería es un discurso de combate, donde hay un infante que está provisto de una serie de recursos que le permiten suponer una escena de combate. Pero esta escena está entornada por recursos que son de puesta en inermidad de los combatientes, o sea, lo que se llama el apoyo aéreo. O sea, si en un escenario de combate hay un bombardeo, frente a eso no se puede hacer absolutamente nada. Y el ícono decisivo es el arma nuclear. O sea, el arma nuclear es un arma de exterminio. Es decir, la figura del exterminio en el siglo XX no tiene relevancia porque no haya habido exterminios en otras épocas históricas. Ha habido masacres, ha habido colectivos que destruyeron completamente a otros colectivos. Eso no es lo nuevo.
lo nuevo que dio lugar a la necesidad de formular nuevos términos como genocidio, inventar neologismos y a repensar toda una serie de cuestiones vinculadas con la violencia, es esta conexión que se produce entre tecnologías de la masividad y exterminio más generalizado de colectivos en condiciones de inermidad. Entonces, la inermidad está establecida por la desigualdad técnica. El caso del arma nuclear es el más característico. Un colectivo puede estar preparado de las formas más ingeniosas de la defensa en combate y ser completamente exterminado. Esa es un poco la razón por la que en el siglo XX se plantea la retórica del desarme, la desnuclearización, la limitación del alcance de las armas nucleares. Y estamos en una situación también ahí transicional y ambigua, donde hay un pequeño número de naciones nucleares que eso les confiere una precedencia y un poder por sobre todo las demás, sobre todo a las que, bueno, sobre todo a Estados Unidos y a Rusia y a China, que son los países con mayor poder nuclear, que son los árbitros, de algún modo, de la juridicidad internacional y también de la economía, porque tienen la capacidad de utilizar el arma de exterminio masivo, de destruir el mundo, literalmente, de destruir las condiciones de supervivencia en todo el mundo, lo cual funciona como una extorsión, como una condición extorsiva. Yo tengo el botón, últimamente vimos esa situación totalmente paródica, donde un presidente decía al otro, mi botón es más grande que el tuyo, que es hasta dónde hemos llegado, a situaciones tan ridículas como esa, ¿no? Pero que lo que estaba era trivializando una cuestión que permanece como un background de nuestra existencia contemporánea y que solemos olvidar en nuestras conversaciones. Por eso vuelvo a algo que decía al principio, ¿por qué es importante trascender las discusiones binarias sin denostarlas, sin desvalorizarlas como lo que necesariamente prevalece en la discusión pública? Pero ¿por qué en la reflexión crítica es necesario trascenderlas? Porque es la única forma de dar presencia a toda una serie de cuestiones que son inabarcables en una discusión pública y que en conjunto hasta son inabarcables para la propia reflexión, porque son muy extensas, muy amplias, son cambiantes. Pero bueno, ¿en qué consiste el trabajo crítico? Bueno, en estrategias de intervención conceptual sobre este tipo de problemas. ¿Hay algún momento en que eso es pertinente hacerlo? ¿Hay alguna ocasión en la que es necesario pensar en esos problemas y articularlos entonces sí con la discusión política o la discusión cultural, aunque sea de forma indirecta, ¿no es cierto? Nos nutren de una serie de recursos que nos permiten dialogar con las prácticas sociales, porque en las prácticas sociales hay modos de imbricación de estos problemas que aparecen como acciones. Esto también es importante. Yo estoy formulando una cantidad de argumentos en términos académicos o intelectuales que son homólogos de lo que los actores sociales realizan, ¿no es cierto? Es decir, eso es el movimentismo. El movimentismo es la forma en la que actores sociales intuyen, en la que los cuerpos resisten, en que los cuerpos desean, anhelan, aspiran, y por lo tanto ponen en escena lo que intelectualmente podemos caracterizar de un modo dialógico con mayor o menor acierto. Porque el problema es cuando ese trabajo que hagamos se vuelve abstracto, se vuelve bibliofilia, que también es legítimo, pero ese es un problema que tenemos para el trabajo que estamos haciendo, para este tipo de conversaciones. Es un problema que tenemos. Es decir, cómo articular la bibliofilia, llamémosla así irónicamente, con el movimentismo social, con las intuiciones, con los cuerpos, ¿no es cierto?, con las calles. Ese es el gran anhelo de la vida universitaria o literaria o intelectual, cómo establecer esa relación. Y esa relación se ha vuelto difícil de pensar. Hemos perdido el control reflexivo sobre esa relación porque la vida social se ha vuelto hipercompleja, por decirlo de alguna manera. Ha adquirido grados de complejidad, como esto que decía hace un momento, de inconmensurabilidad. Y entonces no podemos resumir la cuestión, no la podemos situar en un cuadro coherente o jerárquico, sino que más bien tenemos nubes de conceptos,
nociones emergentes. Estamos en una ocasión histórica larga, ¿no es cierto? No es un instante, de precariedad reflexiva. Hay que asumir eso, hay que asumir un estado de la precariedad, de la reflexión, que de algún modo nos vuelva más permeables a escuchar lo que ocurre en los movimientos populares, no de una manera subordinada u obediente, porque eso no tendría sentido, de una manera reflexiva, de una manera como permeabilidad, digamos, y como autocrítica también, o sea, como crítica de los propios discursos, ¿no? Como crítica de la abstracción, como crítica del juego estético o retórico, que tiene un valor en sí mismo, ¿no? No es despreciable, no es nunca despreciable. Quiero aclarar también esto, ningún esfuerzo que se haga en el campo intelectual o estético es despreciable o es negligible solo por el hecho de que se vuelva abstracto o bibliófilo, como estoy diciendo. Eso no es una razón de desconsideración y de menoscabo. Sí de problematización, sí es una razón de problematización. Y cuando hablamos de pensamiento crítico, nos comprometemos con esa problematización, con interés por encarar esa serie de cuestiones. Entonces estaba caracterizando el problema de la inermidad, la cuestión de la inermidad. Otros lo llaman precariedad. Este me parece un problema central para la discusión que estamos teniendo. Es decir, ¿de qué manera en las condiciones actuales de la existencia se producen condiciones de precariedad? Cuando una persona vivía en otras épocas en la pobreza o a la intemperie, se veía enfrentada con los recursos de que dispusiera para enfrentar la situación. ¿No es cierto? Hay una famosa película de Akira Kurosawa que se llama Dersu Usala, que es muy romántica, sobre la historia de un nómade, de un cazador nómade de la estepa siberiana, que vive en soledad en un lugar de una hostilidad absolutamente extrema, donde las tormentas son devastadoras, donde hay temperaturas bajo cero, donde cualquier otra persona no sobreviviría. Y este sujeto desarrollaba toda su existencia, ¿no es cierto?, en perfectas condiciones. Esto me interesa por varias razones que vamos a ir viendo, ¿no? Porque este sujeto autónomo, libre, autosustentado, como se dice ahora, con la capacidad de obtener sus alimentos, su vivienda, en un escenario absolutamente inhabitable para cualquier otro, lo tomo como una nota al pie de página, como un ejemplo de lo contrario de la precariedad. O sea, el concepto de precariedad, tenemos mucha dificultad para definir en qué consiste. Porque para nosotros, si nos viéramos arrojados a esa existencia sin entrenamiento y sin recursos, moriríamos. O sea, nos veríamos enfrentados a una situación de precariedad, como la llamamos. Para nosotros la precariedad no es eso. La precariedad es el modo en que se nos deterioran nuestras condiciones de existencia en la vida social vigente. En un mundo en el cual ya no hay estepas solitarias, porque esta historia que les cuento es la narración de un acontecimiento de principios del siglo XX en la Rusia prerrevolucionaria respecto de sucesos que ya no tienen lugar. Hoy en día el planeta se ha urbanizado. O sea, hoy en día si queremos emular la situación de un cazador solitario que vive en la estepa, eso es un producto turístico que compramos o es un programa televisivo de reality show. No es una cosa que ocurre prácticamente, porque alguien que se encuentra en esa situación en las selvas brasileñas o en algún lugar de África todavía sin contacto con la civilización prácticamente no lo hay, porque podrá ser observado por satélite. Nos va a aparecer en Google Maps. Es decir, ha habido una transformación de la existencia humana, técnica, animal, ambiental, que produce un impacto político, lingüístico, cultural de una magnitud inconmensurable. Ese es el problema de fondo al que voy volviendo como si fuera un andarivel que necesitamos recurrir en la conversación para no perdernos, ¿no? Entonces la precariedad, yo hablaba antes de inermidad, la precariedad es la situación en la cual el cuerpo, en la civilización técnica, se encuentra cuando algo falla, cuando hay un accidente, cuando hay desigualdad social,
cuando hay situaciones impredecibles, ¿no es cierto? Es decir, si yo no tengo agua, o no tengo comida, o no tengo recursos en la ciudad, no tengo nada que pueda hacer al respecto. No me puedo ir a la selva o al bosque o al mundo natural como se hacía antes. Antes sucedía así. O sea, en otras épocas era posible algo como eso. Era posible inclusive imaginariamente, ¿no es cierto? Eran tópicos de la literatura del siglo XIX, de los imaginarios del siglo XIX, de la filosofía del siglo XIX. Se proponían formas de vida alternativa a la vida capitalista, que era irse al bosque, ¿no es cierto? El caso de Thoreau, etcétera, ¿no? Es decir, formas románticas. Hasta el siglo XX todavía hubo algunos resabios de esas lógicas. Hoy en día prácticamente esto ha sido completamente dejado de lado, porque han cambiado las condiciones. Entonces la precariedad es una situación de extrema desigualdad, de opresión, de irrisión, de maltrato, de empobrecimiento. Por eso la palabra pobreza, en el modo en que se usa, requiere una historización, requiere una genealogía, requiere considerarla en los términos de la contemporaneidad. Ese es otro ejemplo de algo que brutalmente se manifiesta en la esfera pública como un dato desnudo, gestionario, administrativo, respecto a una experiencia completamente borrada de la escena, completamente ignorada, omitida, con lo cual se produce un nuevo daño. Por supuesto que hablar de los pobres o en nombre de los pobres o de qué son los pobres o la pobreza es todo un acto de inhumanidad, es un acto de violencia simbólica inherentemente, porque es hablar quien se encuentra en condiciones de hablar en nombre de otro que no puede hablar y respecto de una experiencia que no es tampoco transitada, ¿no es cierto? Por eso esto se lo suele recuperar de formas también brutales. Bueno, yo camino por tales lugares, voy a tales lugares, conozco tales lugares, vos no conocés tales lugares o hablás desde otro lado. Cualquiera de esas expresiones, en cualquiera de sus formas, es por lo menos insuficiente cuando no es directamente difamatoria. Cuando no es difamatoria de quien desde posturas opresoras pretende recorrer esos territorios, que lo hacen todos hoy en día. Fíjense que nadie se priva de decir que recorre los territorios, para un lado o para el otro, ¿no es cierto?, solidariamente o pseudo-solidariamente, como populismo de derecha, ¿no es cierto?, como cooptación de esos territorios con propósitos inconfesables, diríamos, ¿no? Porque nadie podía ir a esos territorios y decir, mi proyecto es enriquecernos cada vez más y concentrar la riqueza e incrementar la renta y empobrecer a la población y vengo aquí a verte para afiliarte a ese régimen y ver de qué manera neutralizar tu oposición a través de movimientos gremiales o sociales, ¿no es cierto?, que nos impidan la paz social que necesitamos para hacer lo que necesitamos hacer, para hacer lo que hay que hacer, como se dice, que es un poco la cifra de ese populismo de derecha tal como está ocurriendo hoy en día. Entonces se procede a ornamentar los frentes de algunas viviendas precarias, de un barrio precario, ¿no es cierto?, para que parezca que algún día eso podría ser de esa manera, ¿no es cierto? Hay decenas de miles de viviendas y 50 se arreglan de esa manera y se ofrece esperanzas y se alienta, ¿no es cierto? Ahí hay una cuestión que incide, que es el modo en que proceden los movimientos sociales populares respecto del futuro. No prometen. O sea, la lógica de la temporalidad de los movimientos populares nuestros, esto no es un fenómeno universal abstracto, se basa en qué sucedió, la felicidad que hubo en algún momento, de la que el pueblo disfrutó y que se perdió, y que en el futuro de lo que se trata es de recuperarla, así sea en una nueva forma, pero no hay una promesa, no hay un ideal que se plantea, sino que hay algo que sucedió efectivamente, ¿no es cierto?, que tampoco había sido prometido de ese modo, porque cuando se ganaron las elecciones por primera vez fue porque algo había ocurrido antes fácticamente, que podía ser realizado, entonces se realiza después en términos de institucionalidad democrática, estoy hablando del primer peronismo, y en cada ciclo vuelve a recordarse esa memoria de felicidad que se requiere recuperar. Mientras que el populismo de derecha opera con una lógica inversa, no tiene nada en el pasado que proponer, nada.
solo desgracia, solo pobreza, solo ajuste. Por lo tanto, solo puede referir al futuro, a un futuro venturoso, respecto del cual no hay ninguna prueba, no hay nada que pueda sostenerlo, salvo la confianza, la fe o la ingenuidad o el creer las palabras de alguien que simplemente por denostación y difamación del oponente político y por haberlo acorralado y haberlo empujado hacia la oscuridad, se encuentra con el campo despejado para formular una serie de promesas sin sustento, vacías. Esa es la síntesis de lo que está ocurriendo con buena parte de la discusión y frente a lo cual se trata de establecer una analítica de los discursos, ¿no? Pero yo quiero detenerme todavía en el problema de la precariedad y de la inermidad. Porque así como hay discontinuidad de los crímenes de lesa humanidad que nos hacen decir nunca más, hay continuidades entre lo que nos enseña la extrema inermidad de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, que consiste en un dispositivo disciplinario que conduce a esos cuerpos a encontrarse en la extrema inermidad. Eso es el campo de concentración. El campo de detención de desaparecidos, el campo de exterminio o de concentración del nazismo u otros, esa estructura arquitectónica, urbana, social y política consiste en administrar los cuerpos de manera de llevarlos a la absoluta inermidad, o sea, quitarles toda competencia para defenderse, para combatir, para pensar, para tener identidad, autoestima, para poder sustentarse. Es decir, es lo que Agamben llama la nuda vida, es llevar el cuerpo a su existencia vegetativa, ¿no? Entonces, ese paradigma es una formulación sobre un acontecimiento específico que ocurrió en los campos de concentración, pero que tiene una relación conceptual con lo que mencionaba antes respecto de los escenarios bélicos. En el escenario bélico ocurre eso de maneras que no son fáciles de explicitar. Les voy a dar un ejemplo que nos conmueve profundamente a nosotros. Nosotros tuvimos una guerra convencional que tiene su respectivo relato épico, porque los relatos épicos, por el hecho de que haya grandes transformaciones socioculturales, no desaparecen, permanecen de modo fantasmal, residual y a veces fácticamente comprobable, como ocurrió en las Malvinas. Hay algunos eventos en la Guerra de Malvinas que responden al modelo cultural milenario de la guerra, donde hay unos héroes que combaten en base a su propia capacidad, competencia con otros oponentes, y unos ganan y otros pierden, unos mueren y otros sobreviven. Termina ese conflicto, se entregan los cuerpos, se los respeta, se los honra, inclusive respecto del enemigo. Todo eso no es fácil, pero se hace como ocurrió en toda la historia. A veces se transgrede, ¿no? A veces se humilla el cuerpo del enemigo, pero eso es una transgresión, no una operación sistemática, planificada, como ocurre en el exterminio, sino una transgresión que se castiga también o que se discute, ¿no? Uno puede leer eso en la Ilíada, ¿no es cierto?, en las hazañas de Aquiles, ¿no?, que deshonra el cuerpo del adversario, o es el tema de Antígona, ¿no es cierto?, en donde el cadáver del adversario no se sepulta, se lo deja insepulto. Esos son temas que tienen una larga data, pero que aparecían como eventos, como matrices de significación, no como dispositivos administrados tecnológicamente, planificados por parte de estructuras de poder que procuraban, bajo esa metodología, exterminar a un colectivo. No es fácil explicar esa diferencia, pero es una diferencia. Por eso no es aplicable el concepto de genocidio de esa manera al pasado, ni siquiera tampoco a las atrocidades que han ocurrido y que se fueron acercando a eso que pasó en el siglo XX, pero que todavía son diferentes en este sentido cualitativo, no menos graves, que es lo que sucedió con la conquista de América o el secuestro de buena parte de la población africana para convertirla en trabajo esclavo en América y en Europa. ¿No es cierto? Esos acontecimientos atroces empedraron el camino que llevó al exterminio del siglo XX, pero es interesante no trivializar o no utilizar las categorías contemporáneas para referirlas al relato histórico, porque entonces no hacemos justicia ni a la actualidad ni al pasado.
y no entendemos de qué modo acontecieron los sucesos, cómo tuvieron lugar, cuál es su genealogía, y por lo tanto nos debilitamos también para intervenir sobre la actualidad. Por supuesto que a veces, binariamente, hay escenas en las que esa conversación puede tener algún sentido, pero analíticamente necesitamos diferenciarlos. Entonces, la condición de inermidad, sistemáticamente organizada de modo tecnológico, puede ser un bombardeo en la Primera Guerra Mundial, se lleva a la bomba atómica, al campo de concentración, y después de la Segunda Guerra Mundial, esto ya no ocurre como guerra, sino ocurre como biopolítica, es decir, como administración de la vida. La complejización tecnológica y urbana, comunicacional y cultural que se produce en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y que da cuenta de los acontecimientos de los últimos 70 años, nos coloca en una escena urbana, política, cultural de administración de la vida. Es decir, la vida se vuelve objeto de administración. ¿Qué quiere decir esto? Bajo la caución de la libertad, porque somos consumidores libres, sin embargo, las matrices de ejercicio de ese consumo libre están administradas. Ese es el punto de clivaje del problema contemporáneo. ¿No es cierto? Nosotros nos autorrepresentamos como libres porque vamos al supermercado y elegimos lo que vamos a consumir, pero todo lo que ahí sucede en esa escena está exento de nuestra intervención. Entonces, ¿de qué modo ocurre la inermidad o la precariedad? Cuando en ese contexto nos vemos desalojados de un determinado rol o un determinado papel, si no podemos interactuar de maneras afortunadas desde el punto de vista de administración, cosa que ocurre todo el tiempo, como también ocurre todo el tiempo que hay quienes son afortunados, o sea, si no encajamos en ese régimen administrativo, nos vemos sumidos en una condición de inermidad que es afín a la del campo concentracionario. No solo no puedo comer, sino que tampoco puedo hacer nada para comer. No puedo irme por eso, esto que digo no es absolutista. O sea, vieron que hay gente que recurre a la cacería, ¿no? En lugares, en los bordes. Pero eso en magnitud y en significación y en el carácter retórico que tiene como narrativa no funciona. En el siglo XIX todavía funcionaba. Ahora nos parece, fíjense, eso también forma parte de la inermidad, nos parece irrisorio. No lo podemos ver como algo, como una representación de dignidad. O sea, hablamos de comer gatos, vieron que esas cosas ocurrieron recientemente y están volviendo a ocurrir, ¿no es cierto? Donde la gente se ve obligada a hacer algo que no haría, porque un gato es una mascota, no es comida para nosotros, para nuestra cultura. Entonces alguien que se vea, esa es una situación concentracionaria, equivale a la escena de comer ratas en otros tiempos. Cuando en un contexto urbano de encierro, en un sitio, ¿cómo se contaba esto en otras épocas? Sitiaron la ciudad hasta que se terminaron los alimentos, entonces empezaron a comer a las ratas y después vino el canibalismo, ¿no? La historia de Solís, por ejemplo, ¿no? Que recordamos, o de tantas otras historias de la tradición épica narrativa, ¿no? Hoy en día esto ocurre de otra manera, o sea, ocurre simplemente porque una incidencia financiera produce un desplazamiento de grandes colectivos que se ven exentos desaventajados en el consumo. Se ven desaventajados en el consumo. Por lo tanto, hay un límite que se atraviesa. Fíjense que estoy tratando de describir en términos de crítica cultural lo que habitualmente se describe en términos de administración de la vida. Entonces acá hay un desafío, que es traducir la administración de la vida a significaciones culturales, no solamente como arte o como literatura que quedan compartimentados, sino en términos políticos. Traducir en términos políticos lo que se difunde como administración de la vida, se entiende a lo que me refiero, ¿no? O sea, se entiende cuando se habla
del número de indigentes o del número de pobres, como una estadística completamente abstracta, o sea, como una línea que se cruza en una dirección o en la otra, y que tampoco nos garantiza entender la experiencia en el territorio, porque justamente, y eso también es interesante, cuando las instituciones académicas o estadísticas difunden esos datos, lo hacen con total indiferencia al modo efectivo en que esos actores y actoras desenvuelven su experiencia, que es en nuestro país, a través de las economías populares, a través de los movimientos sociales. Por lo tanto, viven de un modo diferente de cómo nos los representamos. O sea, nos los representamos de un modo irrisorio cuando esos actores sociales construyen sus formas de dignidad, sus formas de intercambio, sus formas culturales, ¿no es cierto? Y eventualmente esas formas son criminalizadas, penalizadas, difamadas y perseguidas. Esto es parte del conflicto social tal como ocurre hoy. Y ese conflicto social no es solamente por el momento racista o estigmatizante, como se lo llama piqueteros o todas esas expresiones que se utilizan para justificar el gatillo fácil o la represión o la injuria, la discriminación, ¿no es cierto? Es decir, cuando ciertos territorios se convierten en zonas de cacería por actores de seguridad que entran a intimidar y a golpear, como se haría en otras épocas con el mundo silvestre. O sea, se produce una homologación de un mundo silvestre peligroso que se debe someter a coacción para bajar su grado de incidencia, ¿no es cierto? Ya no son actores, es decir, en eso reside la inermidad también. La inermidad reside en, primero, verse exento de los recursos de supervivencia y a continuación en verse reprimido cuando se realizan acciones para sobrevivir, las cuales incluyen el delito común. El delito común también es una forma cultural de la supervivencia. Entonces, cuando esto ni siquiera se puede decir, cuando se crea una atmósfera intimidatoria, coactiva y estigmatizante, donde no se puede hablar sin verse condicionado o amenazado de ser cómplice de algo que sería moralmente reprensible, ahí nos encontramos con un empobrecimiento de la vida democrática también, ¿no? Es decir, hay un deterioro de las posibilidades conversacionales, porque las posibilidades conversacionales solo existen si no hay tabúes o censuras respecto a lo que se puede hablar. Entonces, hay una serie de marcas que establecen delimitaciones respecto del discurso legítimo. Una es delito, otra es corrupción, otra es terrorismo, otra es narcotráfico. Cada una de esas palabras marcan exclusiones que, en lugar de entender el acontecimiento social como un fenómeno que puede ser entendido en términos de conflictividad, de inermidad, en términos genealógicos, en términos de administración de la vida, en términos conceptuales críticos, en lugar de poder ser entendido de esa forma a los fines de favorecer el enriquecimiento de la convivencia democrática y el desarrollo de políticas públicas, de políticas de normatividad, de políticas en su sentido más amplio, de cómo afrontar la conflictividad social, en lugar de que ocurra todo eso, ocurre lo contrario, es decir, una subordinación, una asimetría y una actitud de preservación de la inermidad, es decir, una actitud concentracionaria. Esa es una actitud concentracionaria. La actitud concentracionaria es un concepto, no lo estoy planteando como una calificación, es un concepto que supone la administración de lo urbano. Entonces, así como por un lado se gentrifican áreas urbanas, o sea, se las especifica en un sentido favorable de felicidad, otras se marginan, ¿no es cierto?, o se someten a la jurisdicción de la inermidad, ¿no? La inermidad es un concepto cercano al de precariedad, que ha tenido cierto éxito en los estudios de género, ¿no es cierto? Porque todas estas cuestiones también están atravesadas por los estudios de género, ¿no? Creo que no nos queda tanto tiempo, así que
No nos queda mucho tiempo, ¿no? Terminamos 8:30. ¿Es así? No sé, ¿va a caer un muro o...? No necesariamente. Bueno, creo que me pude extender bastante sobre estos problemas, ¿no? Sobre cómo la cuestión de la violencia no es una representación, no es un suceso meramente, no es algo que vemos en una pantalla, en una imagen, es un fenómeno de otra índole, ¿no es cierto? Las condiciones de administración de la vida, por la cual un accidente, llamamos accidente a un desliz financiero, a una devaluación, llamémoslo accidente en el sentido conceptual de algo que no era predecible y que produce daño. Ahora, entendamos cuál es el daño. El daño no es... Yo creo que la palabra pobreza habría que dejar de usarla. Fíjense que hubo una discusión sobre eso, ¿eh? No usemos la palabra pobreza. No nos prestemos pasivamente al uso de la estadística en un sentido institucional. Esto ha sido denostado de las maneras más brutales y no pudo defenderse esa cuestión. Esa cuestión no se pudo defender. Ahí hay una derrota. Una derrota realmente es cuando... La derrota es cuando algo que acontece no puede ser explicado, no puede ser dicho, no puede ser formulado conceptualmente. Y es derrota. Y no es por el defecto de alguien, no es por una debilidad en un sentido que podía haber sido superado. No, es cómo acontece la lucha social y política. Eso es la derrota, ¿no? La derrota es cuando no podés hablar. Y eso ha ocurrido con la pobreza. Es decir, se vuelve incomunicable, se vuelve indecible, se vuelve algo, unos negros que hay que eliminar, que hay que excluir, que se los ve tirados por la calle porque son vagos, porque, bueno, todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Ni vale la pena repetirlo. Pero lo que se nos escapa, entonces, es el problema de la administración de la vida y de cómo el consumo no es... tengo que elegir algunas cosas para decir porque no queda mucho más tiempo, ¿no? El consumo, todavía tenemos una idea muy antigua, muy arcaica de lo que es el consumo, en el sentido de que es satisfacer un deseo. Pero esa idea no tiene más vigencia. El consumo no es más satisfacer un deseo. El consumo es administración de la vida, es decir, es el modo que accedemos a lo que necesitamos o deseamos. Así sea una prótesis dental o cerebral. O sea, si vos tenés que acceder, te tienen que poner un pequeño anillo de vanadio para que no se te rompa una arteria en el cerebro y te mueras. Eso es un producto de consumo exactamente igual que cualquier otra cosa, que un perfume. El hecho de que podamos tener gobiernos populares que administren políticas públicas por las cuales para los actores no sea del todo un producto de consumo en el sentido del supermercado, no resuelve el problema. Por supuesto que es mucho más justo, atenúa el daño. Eso sirve también para entender cuál es el papel de los gobiernos populares o populistas. Atenuar el daño. Atenuar el daño. No cambian las condiciones de la existencia, porque no las pueden cambiar eventualmente, ¿no? Los movimientos populistas se crearon, se engendraron por la imposibilidad del cambio social utópico. Se formularon a sí mismos de esa manera. En nuestra narrativa nacional eso está presente en el caso del peronismo. El peronismo emergió como movimiento popular, como movimiento igualitario, porque no era posible realizar los anhelos del socialismo utópico, del socialismo comunista o de la igualdad, tal como en el socialismo realmente existente ya se había manifestado para ese momento. Pensemos que el peronismo aparece en un momento de desesperanza, ¿no es cierto?, donde el combate había tenido que ser contra el nazismo, que era un horror, y donde el comunismo se había convertido en un totalitarismo. Entonces, ¿qué le quedaba a las sociedades periféricas? Bueno, les quedó esos fenómenos que fueron creados en las propias sociedades de alcanzar una mayor igualdad, de producir una serie de narrativas, una serie de solidaridades, una serie de configuraciones discursivas que hicieran posible atenuar el daño. Y esto adoptó una forma cíclica, ¿no es cierto? Que es una forma cíclica que tiene que ver con la imposibilidad de una desarticulación de la estructura social, ¿no es cierto?, que nadie sabe cómo resolver eso,
Porque inclusive las retóricas de izquierda, que hace no tanto todavía tenían cierto orgullo de estar afiliadas a la idea revolucionaria, hoy en día se han vuelto muy humildes, porque al quedarles el juego de la institucionalidad democrática parlamentaria como único recurso, se vieron obligadas a seguir el mismo juego que todos los demás actores políticos. Todavía no lo reconocen, pero hacen el mismo juego que los demás actores políticos, la misma propaganda política, las mismas concesiones que hace el populismo, las mismas negociaciones, los mismos silencios, las mismas formas más o menos precarias a veces de establecer conversaciones, ¿no es cierto? No difieren demasiado. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces dentro del propio movimiento popular se les acepta sus propias narrativas y se reacciona de formas desproporcionadas y a veces no respetuosas e injustas, ¿no es cierto? Lo que se llama el macartismo. Eso también es una cuestión a ser evitada, tanto como acción política como en términos conceptuales, porque lo que hay que ver son las afinidades emancipatorias. Las afinidades emancipatorias tienen que ver con el deseo, con el anhelo, con la necesidad ética, moral y política de la igualdad. Y eso asume formas muy diversas, muy diversas. No tenemos un solo discurso que pueda abarcar esa cuestión. Eso me parece también oportuno para los últimos tramos de esta conversación. Tener conciencia de que no hay una sola discursividad posible para la problemática de la igualdad, que a veces es como un lecho de Procusto la problemática de la igualdad, ¿no? Y eso a veces nos lleva a reprimirnos de pensar una serie de problemas. Entonces, por ejemplo, nos aparecen culturas periféricas postcoloniales que, por oponerse a las culturas centrales, conducen tradiciones no igualitarias, por ejemplo, en los temas de género, que a veces son incluso brutales, y somos condescendientes porque tenemos coincidencia desde la periferia. Ese es un problema. Ese es un problema. Y otro problema en los movimientos populares es cuando somos condescendientes con posiciones conservadoras o posiciones incluso de derecha y hasta racistas, porque concurren a un mismo discurso emancipatorio en algunos problemas. Con esto yo no quiero señalar una cuestión de exclusiones, pero sí de problematizar esas instancias y sobre todo de tener conciencia de que no hay una posibilidad de unificar los discursos. Y en ese océano tenemos que nadar, en esa tormenta, en esa tempestad, es una tempestad conceptual y política en la cual concurren actores heterogéneos, actores y actores heterogéneos. Quiero terminar el último tramo con el problema de género, que yo quería hablar mucho más de esto, pero no tuve oportunidad, y que cómo está conectado con todo lo que dije hasta ahora. Hay muchas conexiones, porque el tema de género es tan antiguo como el género. O sea, siempre hubo mujeres y sexualidades alternativas en toda la historia cultural, que eran reprimidos de distintas maneras o que se formulaban de distintas maneras. Eventualmente se formulaban de modos no conflictivos, que es lo que todos sabemos, sobre todo por la referencia a las prácticas sexuales de la Grecia clásica, en donde el modo de delimitar las identidades de género era muy diferente a cómo se los delimitó en la modernidad, de un modo represivo. Por lo tanto, lo que en la modernidad se produjo como naturalidad no lo era en otras culturas. Por dar un ejemplo, eso mismo la antropología lo sabe respecto de muchas otras culturas, ¿no? Pero cuando hablaba yo del problema de la inermidad, de la precariedad, la cuestión de los crímenes de lesa humanidad, el tema de lo bélico, una de las consecuencias que tuvo la pérdida de lo aurático respecto de la épica, porque la épica tenía su aura de heroísmo, de valentía, de narrativa edificante. Cuando se perdió todo eso, ¿no? Nota al pie de página. Pensemos que en la Primera Guerra Mundial aparece ya una noción contrafáctica en este sentido, que es el soldado desconocido. El soldado desconocido es desconocido porque lo destrozó la guerra, o sea, lo convirtió en carne de cañón. Esa es una expresión moderna. Lo destrozó, o sea, no hay un héroe. No hay un héroe cuyo cuerpo podemos elevar en sus honras para contar la bella muerte que tuvo, como ocurrió durante milenios. Ese cuerpo desaparece
O sea, ahí se presenta el problema de la desaparición. Los cuerpos desaparecen porque son masivamente destrozados de una forma atroz. Entonces, para mantener el fantasma de la épica, se honra al soldado desconocido. Se pone un monumento y una tumba vacía donde se dice, porque hay que recuperar de algún modo fantasmal la noción del heroísmo. Pero la otra cosa que ocurre cuando se pierde la épica es que hay una nueva instancia de las luchas de género. Porque la masculinidad que estuvo asociada al heroísmo y a la épica durante siglos perdió una de sus referencias. La masculinidad ya no es el argumento. Esto es un proceso muy prolongado y casi inasible, tal como se produjo en los últimos 120 años, ¿no? Y que es más fácil de pensar en un contexto como el que tenemos en estos años, de afluencia del movimiento de mujeres. Cuando hay un gran movimiento deseante, revolucionario, emancipatorio, pasional, entusiasta, se habilita el pensamiento. El pensamiento no se puede habilitar en un gabinete de un modo abstracto, sino que se habilita en la socialidad efectiva. Entonces, cuando los pueblos, cuando las multitudes se expresan, también el pensamiento puede obturarse si esas multitudes son linchadoras o fascistas, ¿no? Hay que decirlo eso también. No hay un signo único de las multitudes. Pero nosotros ahora tenemos una multitud emancipatoria, por suerte, y entre nosotros ha habido pocas ocasiones de esas otras multitudes. Hemos tenido prevalentemente unas multitudes emancipatorias. Esa es una gran felicidad de nuestra historia, ¿no? Que vienen una y otra vez, ¿no? Son expulsadas y vuelven. Y además vuelven crecientemente, como lo estamos viendo ahora en estos días, ¿no es cierto? Se multiplican, ¿no es cierto? Hay una pasión multitudinaria que se multiplica y que se aplica a distintos asuntos. Entonces ahora lo vemos con las mujeres. Por eso no tiene ninguna importancia si los varones van o no van, o qué hacemos con respecto, porque lo que importa es que ocurra esto. Del mismo modo que si se movilizan las masas trabajadoras, tampoco es tan importante si uno va o no va. Los que tienen que ir son los trabajadores, para darle sustancia a lo que se está discutiendo, ¿no es cierto? Por supuesto que todo esto es pertinente discutirlo, porque hay multitudes heterogéneas que también son parte de las culturas contemporáneas. Pero lo que quería decir es que en la medida en que se desarticula la masculinidad de la violencia bélica y se producen esas escenas de inermidad, hay una nueva etapa de las problemáticas de género y hay unas nuevas formas de discutir las problemáticas de la violencia, las problemáticas de la subjetividad y las problemáticas de género. Entonces, esto también suele ser trivializado cuando se limita a hablar de cupo, no porque no sea legítimo el cupo, que es un recurso válido. Hay un eje que he estado en toda la conversación, que es recursos que son válidos en la vida social y política, tienen que ser excedidos en la reflexión. Y esto en el movimiento popular tiene también una tradición, porque si uno recurre a una obra tan extraordinaria, específicamente como la de John William Cook, se va a encontrar exactamente con esa manera de pensar. Estar sumido en el movimiento popular, pero pensar más allá de lo que en el movimiento popular es corriente o es sentido común o es doctrina, como dicen algunos, ¿no es cierto? Pensar más allá de todo eso sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de límite y a la vez limitarse discursivamente en la arena política. John William Cook es no es el único, hubo muchos otros, pero es un ejemplo interesante porque fue delegado de Perón, ¿no es cierto? Tuvo participación institucional y también no institucional. Es una biografía muy, muy extraordinaria porque concurrieron todas las variables posibles, del intelectual, ensayista, crítico, que formula un discurso revolucionario, muy alejado de lo que estaba ocurriendo en el promedio, en esta lógica que tenemos ahora de la encuesta. Si uno hacía una encuesta sobre el tipo de cosas que se decían en esos momentos, no era mayoritario ese pensamiento, era un pensamiento minoritario, era un vector, pero a la vez participaba, ¿no es cierto? Todas las historias emancipatorias han sido así, o sea, así ha sido también el papel del intelectual ilustrado en la Revolución Francesa o en las revoluciones sociales del siglo XIX o del siglo XX. Hoy en día, o sea, lo del género lo dejo solo anotado como una referencia, porque no me puedo extender ahora en eso, respecto de que esa lucha igualitaria remite
a que en la administración de la vida, que produce nuevas formas de inermidad, la vieja oprimida, que era la mujer, encuentra nuevas formas de identificación, de iniciativa, de lucha, aparecen nuevos problemas, ¿no es cierto? Que no podría ahora extenderme, pero que si los observamos vamos a ver que son nuevas cuestiones. Por eso hoy en día ya no se dice mujeres en relación al aborto, sino mujeres y personas con capacidad gestante, ¿no es cierto? Ese es un concepto que daría lugar para otras 3 horas de conversación y ojalá tengamos oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque hay toda una problemática que aparece con esas cuestiones y que solo la puedo dejar, mencionada. Creo que nos queda poco, ¿no? Sí, nos quedan 2 minutos. Creo que dejemos un lugar a las preguntas. Me parece que yo tenía algo más para decir, pero me intimida el tiempo que queda, ¿no? Si quieren hacer una pregunta o algún comentario, aprovechemos unos minutos para eso. No sé si está previsto eso por la organización. Sí, bueno. ¿Con una frase? Una frase de un alto funcionario del señor Pareja, del gobierno de Buenos Aires, que hace poco, en una conferencia, proponía como solución a la situación de los cartoneros eliminar el cartón, ¿no? O sea, básicamente el problema de lo que uno puede interpretar por su comentario de los cartoneros era su existencia, ¿no? Entonces, claro. Sí, sí. Es como se procede con las plagas, o sea, ese razonamiento con las cucarachas, vos limpiás la cocina para que no haya cucarachas. La manera de que no haya cucarachas en la cocina es que no haya resto de comida. Es una idea de limpieza, ¿no? Hay que limpiar como el modo, porque las cucarachas limpian también, o sea, se comen lo que vos dejás y eso hace el cartonero. O sea, lo que hizo fue exactamente esa equivalencia. Entonces, como no te gustan las cucarachas, preferís limpiar vos, para que no vengan a limpiar las cucarachas, a comerse lo que vos dejaste. Entonces lo mismo es con los cartoneros. Acá quiero agregar algo que, entre las tantas cosas que podríamos extendernos, es que la respuesta contemporánea en el orden de la administración de la vida a la cuestión de la precariedad, que en Argentina no ha tenido éxito porque tiene un éxito relativo, porque se aplicó de modo parcial, que es la renta universal básica. Pero la renta universal básica en el debate actual es la renta básica universal. O sea, no solamente a los que han sido desplazados por la administración de la vida, sino a toda la población, cosa que no se ha implementado en ningún lado, pero que conceptualmente tiene que ver con lo que estuvimos discutiendo hoy. En una vida social, en donde vos no tenés escapatoria a las condiciones de inermidad, la única forma de convivir de un modo democrático es si comenzamos a pensar que nadie puede ser empujado a condiciones de inermidad extremas. Y la única forma de resolver eso que se conoce es con la renta básica universal. Es decir, hay un mínimo que puede ser el límite de pobreza, no de indigencia, de pobreza, porque la UH tiene que ver con el límite de indigencia, no de pobreza. Por eso fíjense cuántos debates absurdos que hemos tenido por datos que se han dado respecto de la indigencia y que han sido malévolamente confundidos con el borde de la pobreza, que igual de todas maneras no es interesante discutir porque son datos de administración, que no tienen que ver con la vida real de la gente, ¿no es cierto? Ese es el asunto. Pero entonces, en una vida social clausurada a la experiencia del consumo, ¿no? Porque yo decía antes, se consume una prótesis cerebral igual que un caramelo de menta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la lógica industrial, de intercambio, de la economía y de la publicidad operan del mismo modo a diferentes destinatarios. Si yo necesito una prótesis cerebral, a mí no me llega la publicidad, porque no elijo yo la prótesis, la elige un experto, pero al experto sí le llega la publicidad. Y él sí tiene su supermercado con su góndola donde le ofrecen las prótesis. Y el Estado, cuando administra una política pública justiciera para que yo no tenga que verme inerme respecto de la necesidad de una prótesis,
también concurre a esa góndola en la que hace la licitación o hace lo que tenga que hacer para que a mí se me acceda. O sea que el Estado es un mediador ahí con el mercado. Por eso, a veces en los discursos que tenemos, nos deslizamos a una manera metafísica de hablar de la estatalidad. El mercado, el Estado no sustituye al mercado, atenúa los daños salvajes del mercado, administra el mercado para que haya una mayor justicia, para disminuir la inermidad. En definitiva, tampoco es justicia eso, porque es una versión muy módica de la justicia, ¿no es cierto? A veces sí hay casos de justicia, pero en términos generales se trata de prevenir la inermidad. Y no es menor, es una cuestión valiosísima y decisiva por la que nos comprometemos profundamente. Pero pensémoslo en esos términos, ¿no? Es decir, cómo superar la inermidad. Entonces, también cuando se habla de que tengan un uniforme, de que estén registrados, de que se les administre ciertos vehículos apropiados a los cartoneros, que se los respete, etcétera, etcétera, son formas de administrar la inermidad y de atenuarla, no dejarlos librados a su suerte, no dejarlos librados a que tengan que recorrer basurales infectos, ¿no es cierto?, que está ocurriendo, es donde van niños a buscar comida, cosas totalmente atroces, que además hay que decir algo también con respecto a eso, que es también una buena, me parece interesante decir hacia el final de esta conversación. Nadie queda exento de esa escena, porque la idea de que los ricos se encierran en castillos, ¿no es cierto?, protegidos respecto de esa vida salvaje, no tiene ningún interés respecto de la vida social, de la ética, no hay ningún argumento éticamente sustentable que pueda justificar esa manera de ver las cosas. Es pura barbarie, ¿no es cierto?, pura violencia, pura destrucción de la vida en común, que un pequeño grupo se salve encerrado en un castillo, en un country, en un territorio, mientras empuja la inermidad a quienes no han tenido la fortuna de gozar de su derrame, ¿no es cierto? Es decir, eso no... Pero la cuestión también en esto es cómo hacer visible ese argumento, ¿no? Justamente en el plano cultural es donde esa tarea tiene un destino, hacer visibles esos argumentos, ¿no es cierto? Cuando vos tenés una prensa canalla que lo único que hace es prestar la voz al reforzamiento de la barbarie, ¿no es cierto?, del denuncismo, del enjuiciamiento, del linchamiento, cuando se convierte en un aparato en un aparato de violencia simbólica, y cuando los sectores populares no siempre atinan a encontrar una estrategia contracultural. Este es un problema. Y termino con esto, ¿no?, porque ya sí realmente tenemos que terminar. La derrota no ha sido ajena a que las estrategias contraculturales fueron cooptadas por los discursos hegemónicos. O sea, los discursos hegemónicos no operaron solamente desde la propiedad de los medios, sino también de que atravesaron cooptativamente, de modo cómplice, al propio campo popular, cosa que es propia de las luchas populares. No hay por qué desgarrarse las vestiduras, pero sí es importante pensarlo. Bueno, yo les agradezco muchísimo la atención y la oportunidad de haber tenido este intercambio, y bueno, nos seguiremos viendo.